Qué ricasco. Arratsaldeon, crudas tardes. Imagino que ya lo sabéis, Meloni quiere poner en marcha su Guantánamo a la italiana en Albania. Hoy lo ha echado atrás un tribunal de Roma basándose en una sentencia europea. Por supuesto, Europa ha sido muy contundente frente a esta aberración. Von der Leyen y una mayoría de países quieren hacer lo mismo que Italia. No hace falta que ganen los fascistas, porque ya se aplican sus políticas. Dinamarca quiere enviar a sus convictos a Kosovo. Finlandia y Polonia han suspendido temporalmente el derecho de asilo. Y el laborista Starmer se interesa por los métodos de Meloni. Pero no son suyos. Europa lleva ya años gastándose miles de millones en Turquía, Marruecos, Túnez, Libia, Egipto, para que encierren a los migrantes en centros de tortura, para que los abandonen en mitad del desierto o para que los echen al mar donde les dejan morir. Europa ya tiene centros de internamiento para extranjeros dentro de sus fronteras. Europa tiene una cárcel flotante para solicitantes de asilo en las costas británicas. Europa ya pagamos, me temo, para que nos limpien la basura de la puerta o la escondan debajo de la alfombra. Los albaneses han invitado a otros países que, como ellos, quieren entrar en la Unión Europea a que hagan lo mismo para ganarse el favor de Bruselas. Mercadeo con personas para entrar en el mercado común. Mercadeo con personas para favorecer a los mercaderes. Porque no solo externalizan, como dicen ellos, a otros estados, sino también a empresas privadas. La Europa fortaleza se construye con los muros, cuchillas, vallas, cámaras, drones, blindados, armas de la industria de la guerra y la seguridad. No nos gastamos en echarlos lo que no nos gastamos en acogerlos, porque es un negocio millonario para los multimillonarios. Es el mercado, amigos. Ya sabéis que el fascismo siempre llega de la mano del capitalismo. Por eso estamos hoy aquí, para hablar de la Europa refugio frente a la Europa fortaleza. Ongi etorri. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Bilbo, Selan, Saude. Hondo. Vamos a pasarlo muy bien aquí, estamos muy felices de estar de vuelta en nuestra casa refugio, que es Urbanbat, a la que nos han vuelto a invitar un año más. Urbanbat, un evento de urbanismo, arquitectura participativa y creación transformadora, que no, por si alguien no lo conoce o no es de esta galaxia. Sí, os acaba de despertar ahora mismo. Gorka Rodríguez es uno de los socios fundadores y ya un viejo amigo de esta casa. Gorka, es que ricasco. Gracias por lo de amigo, gracias por lo de viejo también. Y os hemos acogido también en esta casa refugio, que para nosotros es un lugar muy importante donde desarrollamos el festival, y encantados de tenerlos aquí. ¿Qué es una ciudad migrante y por qué Urbanbat le dedica esta edición? Una ciudad migrante. Bueno, pues si lo miramos desde una perspectiva histórica y antropológica, yo diría que todas las ciudades son migrantes, porque todas las ciudades se construyen a partir del flujo de personas que se instalan en lugares determinados. Desde que el hombre deja de ser nómada y se instala en lugares donde puede proveerse de comida rápidamente, ¿no? de cobijo, hasta todas las civilizaciones urbanas, desde la mesopotámica, la egipcia, la romana. Todas las ciudades se han ido construyendo, constituyendo a través del flujo migratorio de personas. Aquí, por ejemplo, donde estamos en Bilbao, la revolución industrial fue un factor muy determinante para que muchísima gente viniera a desarrollar la industria de la ciudad, a construir las viviendas que hacían falta para el desarrollo de la ciudad. Y sin migrantes creo que jamás Bilbao hubiera sido lo que fue, ¿no? Pensar que, por ejemplo, cuando empezó el desarrollo industrial en la ciudad, en Bilbao, en 1878, por ahí, el 34% de la gente era migrante. Pero unos años después, en 1900, el 64% de la gente de Bilbao era migrante, ¿no? Hoy nos echamos las manos a la cabeza pensando que el 15% de la gente es migrante, y venimos de épocas históricas donde realmente había muchísimo más migrante, ¿no? ¿Y cómo puede mejorar el urbanismo la vida de las personas migrantes? ¿Cómo habría que integrarla en el diseño de nuestras ciudades?
Pues creo que deberíamos de construir ciudades muchísimo más inclusivas. Lo primero creo que sería considerar al migrante no como un sujeto que viene aquí a recibir donaciones y Paguitas. Eso es, las paguitas, ¿no? Y entender que son personas con conocimientos, con experiencias que pueden contribuir mucho al desarrollo urbano, ¿no? Creo que es una responsabilidad en parte de todas y todos el tema migratorio, porque las migraciones no suceden por casualidad, ¿no? Eso lo explica muy bien Saskia Sassen, que es una de las mujeres que mejor ha estudiado desde la sociología el mundo de las migraciones. No suceden por casualidad y suceden en gran parte por la forma de vida que tenemos nosotros y que hay que mantener, pues, por ejemplo, desertificando un montón de lugares para crear cereales, para alimentar a todas esas vacas que luego acabamos comiéndonos de forma indiscriminada, ¿no? O para extraer todo el mineral que necesitamos para seguir sosteniendo nuestra revolución digital, o, bueno, también lo que está pasando que nos matamos por la escasez de petróleo y de gas, y todo eso produce unos movimientos migratorios que al final hacen que las personas tengan que desplazarse porque han perdido su hábitat, ¿no? Saskia Sassen habla de que estamos en un momento de pérdida masiva de hábitat. Entonces, si todos somos de alguna forma corresponsables de esa situación, creo que todos también tenemos que buscar estrategias para comprometernos en afrontar los retos migratorios. Desde la arquitectura y el urbanismo, creo que tenemos el reto de hacer ciudades mucho más inclusivas, considerando precisamente a los migrantes y construyendo ciudades que, pensando en el migrante, yo creo que pueden mejorar la vida de todas y todos. Por ejemplo, el tema de la vivienda. 4 millones de viviendas vacías en España. Bueno, vosotros ya lo sabéis porque habéis estado últimamente trabajando sobre el tema. Pues habrá que pensar de qué forma podemos desmovilizar, ¿no? O movilizar esas casas que están vacías. De una vez por todas, desarrollar políticas públicas de vivienda asequible y de alquiler para que la gente, migrante, por ejemplo, que no tiene muchos recursos económicos, tenga un lugar donde alojarse, ¿no? Tenemos que ser mucho más flexibles desde la arquitectura también, pensando que los modos de vida van cambiando. Las personas migrantes tienen formas culturales diferentes de habitar la vivienda, pero también nosotras y nosotros vamos cambiando de forma familiar, de forma de usar la vivienda, entonces tendremos que hacer viviendas mucho más flexibles. Espacio público, pues es verdad que también que las comunidades migrantes tienen otra forma cultural de utilizar el espacio público. Habrá que incorporar a las personas migrantes en el diseño de ese espacio público porque realizan prácticas informales, realizan prácticas comunitarias, necesitan de baños, necesitan de fuentes, necesitan de lugares donde interactuar también con las comunidades locales, y luego todo el tema de la movilidad también, ¿no? Si es tan importante que las personas migrantes puedan integrarse bien en el mundo laboral, habrá que diseñar una movilidad económica, rápida. Más que eso, diría yo, creo que tenemos que optar por esas ciudades compactadas, de usos mixtos, donde tengamos todas las necesidades de la vida cubiertas en un entorno de proximidad. Entonces, si planificamos pensando en los migrantes, creo que de alguna forma estamos planificando una ciudad muchísimo mejor para todas y todos nosotros. Son necesidades que no están tan alejadas de las nuestras, en mayor o menor medida, y que, bueno, pues yo creo que es la forma de construir la ciudad. Has hecho el mejor resumen posible de lo que va a ser el programa de hoy. Por favor, un aplauso para este ser humano. Aunque no lo parezca, soy un ser humano. Nada, que ya lo ha contado todo Gorka, que hasta aquí. Podríamos terminar el programa aquí, nos vamos y tomamos unas cervezas, pero no, vamos a continuar. Hoy estamos en la terminal, uno de esos espacios que además tienen que ver con la transformación urbanística de la que estamos hablando. Igual que Bilbo Rock, donde estuvimos hace 2 temporadas. Cuéntanos qué es esta nave así brevemente, porque tenemos ya al músico a punto de echar chispas. Sí, os llevamos de reconversión en reconversión. Bueno, en este caso es una antigua fábrica reconvertida en centro cultural. Creo que entra muy bien en diálogo con las cosas que hacemos nosotros, que tienen que ver eso, con construir sobre lo existente, reutilizar lo que existe, mantener un poco el patrimonio y buscar estos lugares tan necesarios de producción de cultura crítica, ¿no? Es que estamos en un sitio que también para hablar de migraciones podría contaros mucho. Sobre la isla. Venga, un resumen. Enfrente de esto que es una isla, y antes no era una isla, está el barrio de La Veaga, que popularmente se conoce como Noruega, Europa.
Los noruegos venían aquí hasta el barrio de La Beaga a desembarcar el famoso bacalao de Bilbao. Sí. Que no es de Bilbao, que aquí lo hacemos muy bien y se come fenomenal, pero venía de Noruega. Entonces ahí se estableció como un vínculo con los noruegos, ya un mestizaje muy interesante, y ahora se llama Noruega popularmente o La Beaga. Y esto, donde estamos, Sí. que ahora es una isla rodeada por el agua de la ría, realmente estaba pegado a la margen derecha. A Deusto era una zona como agrícola, hasta que vino un gran estratega, un gran arquitecto del agua, Francisco Franco, y pensó que dentro ¡Voy de a todo... inaugurar un pantano! Sí, era un fenómeno. En migraciones había también mucho, hizo migrar a mucha gente Sí. a España y más allá, ¿no? Cuando levantaba el Así. brazo se refería a la dirección a la Así. que tenía que ir. Efectivamente. Un fenómeno. Bueno, pues este arquitecto, en todo este desarrollismo industrial de la zona y tal, pues se le ocurrió a él y a su equipo abrir un canal para dar mayor soporte a las actividades portuarias, ¿no? Abrir una dársena. Aquí se instalaron un montón de fábricas como esta que daban servicio sobre todo al puerto. ¿Y quiénes construyeron todo esto? ¿Los que cultivaban tomates aquí, los 4 aldeanos? No, gente que venía de Galicia, gente que venía de Extremadura, gente que venía de Andalucía, ¿no? Luego, toda esta zona está muy vinculada a los procesos migratorios. Y hoy en día también, después de la deslocalización que sufrió la zona de la desindustrialización, que todo esto se fue al garete, se vaciaron todas las fábricas y tal, pues algunas se reconvirtieron en espacios tan maravillosos como estos, pero sigue habiendo muchas fábricas por aquí que lo que acogen son a los migrantes más vulnerables de la ciudad que no tienen otro sitio donde cobijarse, ¿no? O refugiarse. Pues hoy nos hemos cobijado en el mejor sitio posible, que es la terminal. Gorka Rodríguez, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Ondo Y pasa. vamos a empezar también con la mejor canción posible. Una canción que habla de movimiento y es un refugio para cuando las cosas se tuercen. Una canción que invita a buscar otro lugar mejor, fuera de este ruido. Una canción que sirve para cuando no puedes más. En crudo y en directo, Gorka Urbizu, Tren Bat. Ikusmenak itxututa gaude, ta denborarik ez daukat, gehiengoak beste nonbaiten, egon nahiko luke orain, aukeratu zure drama, pantalla ispilu bata, hauxe da jasoko duzun mundua, Isiltasunaren bagoian idazten, tren batean nago. Kantu bat egin dizut, gauzak okertzen diren unerako. Jakina da ez jakintasuna dela toki ospela, bitartean xamanak dio dena gezurra dela, titiburuak pixelatuta, pistolak prime timean, hauxe da jasoko duzun mundua, Isiltasunaren bagoian idazten, tren batean nago. Kantu bat egin dizut, gauzak aldatzen diren unerako. Agian bada zerbait mendigaiurrez, pixka bat harago, nirekin etor zaitez, esazu baietz, ezin dut gehiago. Eskerrik asko.
Qué ricasco, Gorka. Arracha el León. No sabes la ilusión que tenía yo de verte y de tenerte aquí. Es una canción maravillosa para empezar, para poner en marcha este programa, este Tren Bat. ¿Qué te la inspiró? ¿El hartazgo de este mundo de mierda que estamos creando? Me parece que se va un poco al garete, ¿no? Algo de hartazgo hay en este disco y como de reacción a eso, ¿no? Hablo aquí del vagón del silencio, un poco reivindicando también la pausa. Bueno, luego te explico mejor, pero sí, hay mucho silencio en este disco como reacción también a esta sobreexposición y a este ruido de fondo, ¿no? Algo de eso. Pues hoy vamos a intentar, de hecho, crear aquí esa calma, ese silencio para escuchar a Gorka y a quienes nos van a acompañar en esos sillones. Muchísimas gracias, Genial. Gorka. Gracias. Qué ricasco. Gracias. La mayoría preferiría estar en otro sitio en este momento, dice el primer verso de esta canción que acabamos de escuchar y que retrata estos tiempos. Desgraciadamente muchos y muchas se ven forzados a huir. Empezamos hablando de lugares de acogida para quienes huyen y se exilian. Vamos a construir la ciudad refugio. Babes Iría. Vivo y yo no paro, aunque el alma duela. El sol va secando mis lágrimas negras. Y nuestra primera invitada es alguien que sabe bien lo que es vivir caminando buscando refugio. Violeta. Michelle Gómez es periodista independiente y activista, autora de los cortometrajes sobre derechos humanos y violencia machista, Acuerpamiento y La justa rabia, al que pone banda sonora este Piel libre de la cantante guatemalteca La Varona. Pero hoy está aquí por lo ocurrido, lo tristemente ocurrido el 8 de marzo de 2017 en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en Guatemala. En el Día Internacional contra la Violencia Machista de aquel año, 41 niñas y adolescentes murieron calcinadas en ese albergue de menores dependiente del gobierno guatemalteco. Las habían encerrado por protestar contra los abusos que sufrían en el centro y solo 15 sobrevivieron al incendio. 7 años después, aún no hay sentencia firme. Y Michelle es una de las periodistas que investigó lo ocurrido, presionó para que se juzgara a los responsables y denunció una red de trata militar que implica al gobierno guatemalteco. Por eso tuvo que huir de su país en 2022. Michelle, bienvenida. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Pues aquí emocionada de poder compartir estas palabras y compartir la experiencia que implica todo esto que ustedes acaban de narrar. Este caso te atravesó a ti personal y profesionalmente. Sí, totalmente. Yo en el 2016 pues quedo a cargo como tutora legal de una niña transgénero de 14 años en ese momento, la conozco de 13, pero de 14 años me quedo como tutora legal y pues ahí empiezo a conocer la realidad de muchas niñas y niños y adolescentes de Guatemala. Me doy cuenta que a partir de que pues de la guerra, del genocidio en los 80, muchos niños y niñas y adolescentes quedan en situaciones vulnerables porque no tienen padres de familia. Entonces empiezo a investigar sobre las adopciones ilegales que vienen desde ese año de los 80 y cómo es que se forman este tipo de hogares estatales en Iximuleo. Que nosotros como pueblos originarios le llamamos Iximuleo y pues mal llamado Guatemala decimos. Ajá. Y bueno, pues entonces ya es una red de trata de hace mucho tiempo que utilizan a las organizaciones, a las instituciones gubernamentales. Están involucrados jueces, abogados, trabajadoras sociales, diputados, gobierno, en total. ¿Y tú cómo conseguiste huir y en qué situación están colegas tuyos que siguen allí? Sí, bueno, como quedó como tutora de Yubitsa, ella ahora tiene un asilo político también en Australia que costó mucho que se le diera, pero se le ha dado y pues ya el poder salir para mí era un poco difícil porque yo soy mamá de un niño de 12 años, entonces cuando yo empiezo a denunciar también se complica porque empiezo también a ser perseguida dentro del país, o sea, tengo que emigrar dentro de mi propio país para que no me localicen, ¿no? ¿Recibes amenazas? Sí, persecución de parte del gobierno en ese entonces. Yo trabajé en una televisora, yo me salí de esta televisora, que era una televisora comercial, donde había trabajado el presidente que estaba en la actualidad en el 2017 como gobernante de Guatemala, ¿no? Y entonces los ataques fueron un poco más
más graves y podía ser contra mi hijo. Entonces empiezo a bajar un poco la lucha, pero empiezo a escribir. Estoy como, ya no doy la cara tanto, pero empiezo a escribir y ahí es donde pues ya conozco más historias y no me voy en ese primer momento, pero luego pues como también hago documentales que abordan la temática de violencia machista, porque soy sobreviviente de violencia machista también, entonces empezamos a hacer acuerpamiento, red, o sea, utilizamos el poder grabar, el poder hacer cosas auditivas o visuales para poder denunciar, ¿no? Como que todo lo que había yo aprendido en el canal anterior lo utilicé para trabajar la televisión comunitaria, periodismo comunitario y radio comunitaria. Entonces, ya en el 2022, como soy independiente, también es un poco costoso que la gente comprenda este trabajo, ¿no? Es más difícil, no habrá incluso hasta muchos conseguir el asilo, sí. Exactamente. Sí, todo se complica un poco. Y ya salgo en el 2022, tengo 2 agresiones ese año, violencia machista, por 2 casos que estaba llevando también a una chica que su expareja le dio 7 machetazos, mientras sus demás hijos veían un caso que no tuvo ningún impacto en la sociedad porque está tan normalizado la violencia, ¿no? Pero el chico no fue, el agresor no fue aprehendido y tuve un intento de agresión por parte de él, sí. Y entonces decidiste que tenías que irte del país. Sí, entonces he venido por mis propios medios porque todo el protocolo que requería para poder salir como una persona refugiada era muy complicado, porque las organizaciones en el país hacen que este trámite se complique también mucho y no todas lo logramos. Entonces he decidido viajar así, pero mi hijo se ha quedado. Y bueno, ahora esta es mi situación. Estoy por acá, pero… Vamos a hablar de esa situación. Te vienes a España, como decíamos antes, en 2022 y después de pasar por Elche, en marzo encuentras en Bilbao una casa propia, un cuarto propio, un refugio en un bosque, Basoa, como se dice en euskera. Sí. Mira. Basoa es el nombre del proyecto de solidaridad y transformación social en el Valle de Arratia que acoge a personas perseguidas por defender los derechos humanos en el mundo, como Michelle. Y María Viadero, que está a su lado, forma parte de ese hogar en medio de la naturaleza, asambleario, comunitario, diverso. ¿Qué tal, María? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Un gusto estar aquí con vosotras y con toda esta gente linda. Cuéntanos qué es Basoa y por qué acoge a personas defensoras como Michelle. ¿De dónde surgió la idea? Bueno, como bien decíais, Basoa significa bosque, ¿no? Basoa es una casa grande que está en un bosque, es una casa rodeada de árboles, de hayas, de alcanforeros, de manzanos. Es una casa grande que apuesta por la soberanía alimentaria, energética. Es un proyecto autogestionado. Estamos en campaña de socias, por supuesto, aquí como todo el mundo, apostando por esa autogestión. Y es una casa que desde el principio, bueno, la mayoría nos conoce sobre todo por esta idea de decidir ser una casa de acogida a personas defensoras y a activistas. Pero Basoa no es solo eso, ¿no? Es también un intento de ensayo social, un espacio de encuentro de movimientos sociales. Claro, ¿y cómo se coordina una cosa con la otra? Con el acogimiento de defensores y defensoras, con estos movimientos sociales que están también allí. Pues la idea es, bueno, en principio nosotras decidimos apostar por acoger a personas defensoras de derechos humanos, activistas, ¿no? Los límites a veces de las palabras no son del todo claros, pero decidimos poner el foco ahí porque había ya diversos proyectos en el territorio que estaban haciendo acogida a personas migrantes, desplazadas forzadas, y decidimos poner el foco en las personas defensoras de derechos humanos porque nos conectaban sobre todo con pensar cuáles eran sus luchas en sus territorios y cómo muchas veces esos desplazamientos forzados están causados por el expolio de los territorios, por todo lo que este modelo económico y energético que tenemos en este norte global estaba generando, ¿no? Con lo que el acompañamiento a estas personas defensoras eran también una forma, una oportunidad de poder dar altavoz a sus luchas también en nuestro territorio, ¿no? Basoa
hace tanto acogida a personas que vienen en riesgo, ¿no? Como nos estaba contando Michelle, y también a gente que necesita descansar, ¿no? Sabemos que las luchas de los distintos activismos a veces son agotadoras y era como una excusa, ¿no? Un espacio de reposo donde poder sanarse, ¿no? Donde poder sanar en la naturaleza, en conexión con otros grupos y poder como coger fuerzas para como seguir adelante con sus propias luchas, ¿no? Pero también hay un montón de movimientos sociales en la casa, ¿no? Es una casa grande. Madre mía, ¿pero eso qué es? Muy grande. La ONU del activismo. Tenéis que venir claro a Varsova. Sí. La próxima en Varsova la hacemos. Es una casa muy grande que nos da la oportunidad de generar, algunas veces decimos que es un intento como de ensayo social, ¿no? Esta palabra que suena como muy bonita, pero que significa que estamos experimentando, ¿no? Que llevamos poco tiempo y que todavía no sabemos muy bien cómo hacerlo bien del todo. Y es un espacio en el que llegan distintos movimientos sociales, es un espacio de encuentro, un montón de organizaciones y movimientos han pasado por allí, han celebrado encuentros, Urban Bat va a estar ahí también, ¿no? Qué bueno. Como un lugar de encuentro y de reflexión, de formación, de como pensar juntas estrategias para salir de este contexto tan jodido en el que estamos, ¿no? Michelle, ¿qué te encuentras tú allí cuando llegas? Bueno, pues me encuentro eso, lo que dice María, un cuarto propio, que lo había leído con Virginia Woolf, pero y que soy sobreviviente de pobreza también, entonces como que mi contexto no me daba para tener un cuarto propio, aunque trabajara. Sí, empecé a trabajar muy joven, a los 16 años, pero ahora aquí me encuentro con ese espacio para poder tranquilamente descansar, leer, pensar, hacer mis cosas, ¿no? Me gusta mucho el periodismo y a veces de estar sobreviviendo el día a día, pues cuesta mucho que uno pueda desempeñar lo que realmente a uno le apasiona, ¿no? Entonces aquí es un espacio donde me reencuentro, donde empiezo a releer cosas que había escrito desde el 2016, 17, sobre todo del caso de las niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, de este feminicidio estatal, ¿no? Y también como soy asquí maya, yo vengo de descendencia maya xinca y soy asquí, que es ser guía espiritual maya, no consejera maya. Y madre pues mía, tú tienes una entrevista larga, ¿eh? Hoy vamos a tener solo un aperitivo, pero habrá que invitarte otro día para que nos hables de todo eso. Claro, vengo con gusto. Y pues entonces, como decía María, es un espacio que nos conecta con la naturaleza. Nosotros hablamos con los elementales, con el fuego. Hoy justo en el calendario maya es el nahual de la comunidad, de la agrupación, de tener este tipo de encuentros. Fíjate qué casualidad. Los sabios allá tenemos cada día para desarrollar ciertas cosas, ¿no? Para el bien común, el buen vivir que decimos nosotros. El buen vivir. Bueno, ojalá los exiliados y exiliadas que vienen a España fueran recibidos en casas de refugio como Varsova, pero muchos y muchas se encuentran con vallas, con muros, con espacios de exclusión, con arquitecturas que convierten sus vidas en los juegos del hambre en los que son presas para ser cazadas. Cazar impulsado por un deseo que no se detiene en la frontera, sino que juega con las fronteras, las traspasa, acaso las reconfigura para convertirlas en un espectro que recorre el espacio de la batida. Escuchabais las palabras de Ignacio Mendiola, que es doctor en Sociología, profesor de la Universidad del País Vasco y autor del ensayo El poder y la caza de personas, frontera, seguridad y necropolítica, publicado por Bellaterra. Ignacio, arratsaldeon. Tu investigación se centra en un sistema de poder que caza personas. ¿Cómo se construye ese sistema? ¿En qué tipo de infraestructura se apoya? Bueno, yo creo que la metáfora de la caza da juego para pensar un poco en su totalidad todo lo que tiene que ver de... Acercaos los micros, por favor. Todo lo que tiene que ver de un sistema complejo de relaciones de poder, de violencia hacia las personas migrantes. Y el hecho de hablar de cazar, yo creo que pone un poco en un primer plano el hecho de que la persona migrante queda definida en términos de presa y en ese sentido queda definido en términos de un potencial animal deshumanizado que posibilita la caza y posibilita pues todo el sufrimiento que comporta la caza en sus diferentes visiones. Yo creo que la caza hay que pensarla un poco en su heterogeneidad, en el sentido de que
Yo creo que esto igual se puede plantear en términos de como de tres grandes campos que luego pueden relacionarse entre sí, en el sentido de que hay una caza de eliminación, de muerte directa, que puede ser Tarajal, puede ser lo que se vivió hace 2 años en Nador, en el cual hay casi una especie de táctica de caza, de dejar que las personas migrantes se acerquen a la valla y ahí rodearlas y atacarlas. Creo que hay una práctica de caza que tiene que ver con la detención en sus diferentes formatos. Y hay una práctica de caza que es especialmente sangrante en todo lo que tiene que ver con la necropolítica europea, pero no solo europea, que es el ahuyentamiento, ¿no? o la expulsión, en el sentido de que hay personas que salen del norte de África o de otros lugares, bueno, y ahí se implementan relaciones con países del norte de África de tal forma, y hay una colaboración que decías anteriormente, económica, de formación militar, de recursos, de drones, para detectar a esas personas con el objeto de que sean devueltos de nuevo a esos lugares, sabiendo lo que hay en esos lugares, ¿no? Sabiendo y en el inicio ahí hablabas de una palabra que yo creo que casi se utiliza poco para nombrar todo esto, que es la tortura. Es decir, ¿cómo te pones tú, o sea, cómo asumes que hay personas que pueden ser cazadas y devueltas a lugares en los cuales se les puede torturar? Y Libia, en ese sentido, funciona casi como una especie de paradigma del horror asumido completamente por la Unión Europea, a través de relaciones entre Italia y Libia, pero bueno, con el beneplácito de la Unión Europea. Y la financiación, no olvidemos de millones de euros que salen de los bolsillos de Europa hacia Libia. Tu teoría está tristemente de actualidad, lo contaba antes Javier, ¿no? Italia ha externalizado cárceles para migrantes a Albania, la Comisión Europea quiere copiar el modelo. Tú que eres experto, que ya has visto la evolución de ese sistema, ¿crees que vamos a seguir en esa línea de externalizar la caza? Bueno, yo creo que vamos como subiendo el umbral de lo asumible, ¿no? Y en ese sentido, bueno, lo que ha pasado con Albania ahora en lo que se ha sabido, bueno, funciona como otro elemento más de casi una especie como de guetificación de las personas migrantes, en el sentido de invisibilizarlas, ¿no? Es decir, de externalizarlas, de llevarlas a otros lugares. Pero bueno, o sea, vivimos, yo creo, casi diría que hemos asumido tanto lo inasumible en términos de la producción de violencia con las personas migrantes, teniendo en cuenta también todo el trasfondo que hay detrás, en el sentido de conjunción entre el colonialismo y el capitalismo, y cómo las personas migrantes vienen desde ahí, por lo que habéis estado comentando, de expolios, etcétera, con muchas casuísticas, pero yo creo que en gran parte vienen de esa relación entre colonialismo y capitalismo, y se encuentran con lo securitario, ¿no? Y lo securitario es casi el gran discurso que hemos asumido sin ningún tipo de problemas, y en lo securitario las fuerzas de seguridad, ¿no? Ahí tenemos diferentes configuraciones policiales o militares que hacen lo que hacen, y yo creo que casi diría que desde ese fondo de asumir todo eso podemos llegar bien a Gaza, ¿no? En el sentido de que llegamos bien preparados a Gaza, porque Gaza es el sujeto colonial, ¿no? Y con el sujeto colonial ya llevamos muchos años haciendo de todo. Y entonces el haber asumido la tortura y quizás no nombrarlo tanto en términos de tortura, de ahí podemos llegar a un genocidio y convivir con un genocidio, que es una de las cosas terribles, ¿no? de sí, este un tiempo. genocidio televisado. Efectivamente, como dices, hemos ido asumiendo todas esas formas de caza humana como la normalidad, sin que haya un debate público. Y entonces, cuando sucede la caza y eliminación sistemática de un pueblo, lo asumimos como, decía el otro día un doctor judío, nieto de supervivientes del Holocausto, es como ver Auschwitz en TikTok, y estamos impasibles ante ello. ¿Y esa arquitectura de caza humana se replica también en las ciudades? Bueno, yo creo que claro, eso tiene diferentes formatos ya en el interior, ¿no? No tanto el ir llegando a la frontera, pero bueno, la frontera yo creo que también hay que entenderla en términos de un dispositivo complejo móvil, ¿no? O sea, la frontera no está solo en la frontera. La frontera se mueve y los policías, por así decirlo, encarnan la frontera moviéndose y haciendo vigilancia, haciendo redadas a veces, detectando la presencia de personas migrantes. O sea, por ejemplo, yo creo que
aquí en el entorno más cercano tenemos el ejemplo de todo lo que está pasando en la frontera del Bidasoa, entre Irún y Parraldo, el País Vasco francés, y ahí las personas activistas hablan de caza de personas migrantes porque tienen que pasar furtivamente la frontera, y ahí están los cuerpos policiales, incluso el ejército a veces francés, intentando pues, bueno, detener a esas personas y practicar devoluciones en caliente, ¿no? Yo creo que hay yo creo que lo que está pasando en el Bidasoa actualmente creo que se ha convertido en una especie como de referente ético-político en términos de solidaridad a ambos lados de la frontera con respecto a las personas migrantes. Y ahí hay una arquitectura, pero igual no tanto una arquitectura en términos como más físicos, pero sí hay un acercarse a esas personas, hay creación de espacios de una especie como de hospitalidad fugaz, porque las personas en este caso se llegan y se van. Es una cosa rápida, pero bueno, en términos de acercarse todos los días, desde el 2018, todos los días a la estación de autobuses de Irún, ¿no? Te puedo ayudar, o sea, un poco facilitar lo que es el movimiento de acogida, ¿no? Es decir, hay un movimiento popular, ciudadano, que frente a esa arquitectura de la caza se moviliza. El acercarse, el dar indicaciones para pasar la frontera, el estar todos los días en la plaza de Irún dando indicaciones. En el lado de Iparralde, bueno, hay otra red que es la que sufre la presencia o el hostigamiento policial para llevarles a Bayona. Bueno, funciona como una especie de coreografía afectiva ética que ayuda a las personas migrantes, creando espacios en los cuales de hospitalidad, en los cuales no es tanto igual, hay a veces el hogar, sino el llevarles, el acompañarles, una acogida dinámica casi, ¿no? Claro, todo eso hay que verlo para no ver el panorama tan oscuro. Lo que está pasando en el Bidasoa es terrible, pero a la vez hay una red que acoge, pues como se acoge en la casa de María. Michelle, ¿tú cuando llegaste te sentiste más cazada o acogida? Sí, porque es completamente distinto lo que decías. No es lo mismo venir o sea, sin tener una red, una red que te acuerpe, que te soporte, ¿no? Como con todas estas que no tiene una estructura jerárquica como de poder, sino que te sientes parte, ¿no? Parte, te sientes parte. ¿no? Entonces es muy importante. Sí, me siento más. Me siento libre, ¿no? Me siento más tranquila. ¿Pero fue así desde el principio que llegaste o no, al principio cuando llegaste a España? Fue hasta en Basoa. Claro, en Basoa. Pero antes de llegar a Basoa, ¿cómo es el recibimiento? Yo cuento algo, que tenía un mes y medio de estar acá. Yo pensaba que venía y regresaba, que iba a quedarme 3 meses y regresaba. Pero tenía un mes y medio acá y fui a una ciudad deportiva en Elche y unos niños iban pasando, iban con sus mamás y me empiezan a gritar, ¡ilegal, ilegal! Y, ¿en serio? Sí, yo estaba con otro chico y cuando ya vio que como que las niñas vieron al chico, empiezan a gritarnos, ilegales, y yo le digo al chico, pero si yo todavía tengo mi pasaporte, me permite estar 3 meses. Tú encima dándole explicaciones. Le digo al chico, pero las mamás no hicieron nada, entonces, o sea, miraba mucho como el choque que hay, no saben en qué situación estamos, claro. Pero es como que ya culturalmente hay algo como, sobre todo en esa parte más, ¿no? Y luego, pues también las instituciones paternalizan o te quieren tutelar, y bueno, sí, muchas cosas, y ya mis hermanos y hermanas pues han sufrido muchas cosas más, ¿no? Como... En la casa, en Basoa, María, ¿cuántas personas han sido cazadas antes de llegar allí? ¿Y cómo se cura eso? Bueno, la verdad es que las personas que están llegando a Basoa llegan como de diversidad de experiencias vitales, ¿no? O sea, han llegado tanto compañeras de Abya Yala, de América Latina, ¿no? De luchas muy vinculadas al territorio, muy conectadas con el expolio de la naturaleza, ¿no? Pero también han llegado personas vinculadas a los desplazamientos forzados, han llegado activistas vinculados a los familiares de personas desaparecidas en el Mediterráneo o personas que han llegado de estar años trabajando en campamentos de personas refugiadas en Grecia, con lo que la diversidad de problemáticas y la diversidad del riesgo del que vienen estas personas y el nivel de dolor y de trauma que traen muchas de ellas es muy diverso, ¿no? Cada una de ellas es una historia diferente y el acompañamiento a ellas es como muy centrado en lo que cada una de ellas necesita, ¿no?
son muchas, a veces es frustrante, ¿no? Porque en nuestra ciudad, en Bilbo, encontramos a cientos de personas a día de hoy, están en la calle durmiendo debajo de nuestros puentes. No es una imagen solo de fotografía, conocemos a un montón de chavales que están a día de hoy en la calle y que no tienen dónde dormir, ¿no? A veces también, como hay un discurso muy políticamente correcto de las instituciones hablando de modelos de acogida que para nada son dignos, que dejan a muchísimas personas en la calle, que son perseguidas y criminalizadas continuamente cuando no han cometido ningún tipo de delito. Y a veces, ¿no?, estos proyectos nos dan como esperanza, pero al mismo tiempo es frustrante por no llegar, ¿no?, a toda la necesidad que hay, ¿no? Entonces, bueno, esta importancia de seguir como creando propuestas sociales que presionen a las instituciones, pero que también asumamos desde lo colectivo, desde lo social, desde lo comunitario, ¿no?, esta responsabilidad de crear también propuestas que den alternativa, ¿no?, hasta de cómo miramos a quienes nos encontramos en la calle y qué hacemos también, ¿no?, con todas estas personas que son nuestras vecinas, ¿no? Claro. Ignacio, ¿cómo se construye una ciudad de acogida, una ciudad de refugio? Bueno, yo creo que se construye, o sea, en gran parte, primero desde la constatación de que hay cosas que no pueden asumirse y desde casi, diría, una sensación de rabia y de ira ante todo aquello que ha posibilitado la aparición de personas que a veces decimos migrantes en tránsito, o incluso en la Unión Europea habla de movimientos secundarios que parecen como figuras que no están a la altura de lo que acontece en ese tránsito, ¿no?, y de cómo están huyendo. Entonces, yo creo que en primer lugar, yo creo que tiene que haber una especie como de ira, pero ira casi en el sentido o de coraje o de rabia, en el sentido positivo de explicitar que hay cosas que son inaceptables. Y luego yo creo que, o sea, lo que decía la compañera, yo creo que es un ejercicio de improvisación, ¿no? Y la improvisación un poco en el amplio sentido de la palabra, que dialoga con experiencias pasadas, porque yo creo que también esa esperanza de abrir un espacio de acogida hospitalario también creo que dialoga con todo lo que se ha hecho, ¿no?, en diferentes momentos, en diferentes lugares, y ahí hay un aprendizaje que incluso aunque hubiera habido, no sé, fracasos anteriores, creo que hay un pozo de todas las luchas anteriores que pretenden dar forma al presente, como Basoa, como lo que está pasando en el Bidasoa, y también abren espacios y tiempos en los cuales ensayar, ¿no? Porque, o sea, yo creo que es todo un ensayo. No me gusta para nada la palabra integración, en el sentido de que parece que esas personas tienen que acomodarse a un marco establecido, cuando ese marco establecido es el que ha posibilitado todo ese espacio de batida, de violencias, de capitalismos, de colonialismos. O sea, yo creo que hay que cohabitar con las personas que llegan, y ese cohabitar no es en ningún caso un ámbito de placidez, está lleno de tensión, pero es el reto, ¿no?, de cohabitar y desde una lectura crítica de nosotras mismas y ver cómo podemos abrir espacios, ¿no?, y compartirlos. Ignacio, María, Michelle, muchísimas gracias por ayudarnos a poner los cimientos de esta casa de refugio que queremos levantar hoy aquí. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Sí. Muchas gracias. Nos deja la velita, Michelle. Sí. Tenemos pendiente una entrevista más larga, ¿vale? Y para ellos tres y para todas vosotras, creo que esta canción es perfecta, porque habla de una ciudad que sea cuarto propio, que sea casa, que sea hogar, un hogar como el que describe Gorka Urbizu en este Etxe Bat. Udazkenaren ertz batek maitia eman dizkit egun onak gure leiotik, zaldi eroaren tirak atera dit, eguneko lehen irria
Gure aita sarean eskelak leitzen dabil, gaztain ondoak imatzen jarri aurretik, adaskak betiko kutxan gorde dizkit, sugarrau guztiz inoiz itzalez dadin. Bina plater jartzeko esan ditamak, egon gelan bazkalduko dugula. Txakurrak bere ferekak eskatzen dizkit egunero, gerratik itzuli banintz bezala da. Zerbait sumatuko zuen behar bada. Hogei arte zenbatzen ikasi du ilobak, zenbat urte dugun galdetu digu gaur. Zenbat urte da hori, osaba zenbat. Ta galdiak hartu ditut maitia, bi aldiz pentsatu gabe. Yo ya empiezo a ver la casa, ¿eh? La casa refugio ya empieza a tomar forma después de escuchar esta belleza, esta preciosidad de Gorka. Asier Abad, un comienzo, el primer disco en solitario que ha hecho después de sus 25 años en Berritxarrak. Es como esta canción que acabáis de escuchar, es una casa, es un lugar secreto, como dice en otra canción, es una ventana para escapar, como dice también, es un amor hacia el que ir, como dice aquí. Ea posible den En Maitasun Bat, la canción que abre este disco Refugio, recogido y acogedor, puro y crudo, en el que Gorka ha desnudado las canciones y se ha desnudado el alma para cantar a lo que nos duele y sobre lo que nos cura, cambiando el grito y la rabia de Berri por el susurro, la fragilidad y la dulzura. Sorionak, Gorka. Es que ricasco. Qué bueno, ¿eh? Me gusta muchísimo, ya lo dije cuando salió en redes, que es una gozosa sorpresa por el cambio de registro y porque no pierde fuerza ni emoción. Y cuanto más lo escucho, más me gusta y más complejo me parece. Y te voy a hacer una pregunta que es una paradoja. ¿Es difícil hacerlo sencillo? Es muchísimo más difícil, creo. Sí. Esta apariencia de sencillez esconde mucho curro detrás, ¿no? Creo que era Charlie Mingus el que dijo aquello de que complicar lo sencillo puede hacerlo cualquiera, sin embargo, hacer que algo complicado parezca sencillo, pues ahí reside la creatividad, ¿no? De alguna forma. Y sí te puedo decir que este disco hay mucho trabajo detrás y mucho de intuición también en el estudio. El propio espacio creo que es muy importante, el espacio donde grabamos el disco. Y sí, la verdad que hay mucho mimo en cada arreglo y hay mucho silencio y mucho espacio, y entonces eso es muchísimo más difícil de controlar que otros estilos en los que me he pegado años. Sí, claro. Bueno, para mí además era como nuevo, ¿no? Era como un nuevo lenguaje, de repente es como jugar con la zurda, de repente, ¿no? Cuando ya llevas toda la vida. Claro, ¿y por qué un lenguaje tan nuevo necesitaba ese cambio radical?
Sí, necesitaba sentirme vivo artísticamente, de alguna manera, ¿no? Bueno, se juntó un poco también el desgaste, que es normal y lógico, después de 25 años, Berry te exigía muchísimo a todos los niveles, ¿no? Me he dejado la vida ahí, la piel, y lo volvería a hacer, pero bueno, llegó un momento en que se juntó el cansancio y también eso, ¿no? Artísticamente yo sentía como si fuera un poco preso de todo el bagaje que habíamos dejado. Después de 9 discos, más de 100 canciones, para mí es primordial sentirte vivo e intentar, bueno, romper y afrontar la música desde otro lugar, ¿no? Que es lo que he intentado. También te digo que yo no veo una ruptura ahí increíble. O sea, ¿no? Hombre, no es increíble, pero quiero decir, sí que es un comienzo. Sí, es un comienzo, sí. Básicamente me he despojado de la distorsión, ¿no? Y creo que, bueno, el punk, el hardcore, todo esto ha sido una vía súper útil para soltar toda la rabia que llevas dentro, para cantarle aquello que quieres cambiar. Pero con el tiempo ves también que bueno, que yo al menos si estuviera todo el rato repitiendo las mismas consignas, el mismo riff y el mismo estilo, es como que estaría engañando al público de alguna manera. Necesitaba rehacerme como músico, ¿no? Y es lo que he intentado en esta búsqueda. Y bueno. Y hablando de ese público, y hoy que estamos hablando de acogida, ¿no tuviste miedo de ser apedreado por tus seguidores de Berry? Pensaba que iba a haber más beef, la verdad. Pero... No, es guay, la verdad que, joder, estoy muy orgulloso del público y muy agradecido a la vez, porque creo que la mayoría de gente lo ha vivido desde el respeto, ¿no? O sea, he entendido que esto es lo que ahora me pedí artísticamente, que responde a una pulsión muy auténtica, que yo me debía a este disco. No sé, es como que yo veía un muro y quería encaramarme a ver qué había al otro lado en un mundo sin distorsión y desde otro sitio, ¿no? Y aquí he llegado, y no ha sido fácil, han sido 4 años de silencio en el que no he dado ningún concierto, simplemente he estado viendo, aprendiendo, recibiendo inputs, viajando, escribiendo, leyendo. También quedándote en silencio para escuchar lo que querías hacer, escucharte, ¿no? Y el farniente que dicen, ¿no? De no hacer nada también, que yo sé que es un privilegio, pero que también se lo recomiendo a todo el mundo, ¿no? Yo necesitaba este descanso para pillar carrerilla, ¿no? Y a veces cuando estás en la rueda del hámster ahí de un grupo, solo ves camerinos, furgoneta, hoteles y acabas siendo un poco... huele a cerrado, ¿no? Al final, y creo que era importante abrir las ventanas, que has dicho tú, la llanela esta, abrir y ver qué había en el exterior. Y bueno, sobre todo eso, ¿no? Aprender otro lenguaje. Para mí eso ha sido súper importante y después de 25 años o 30 que llevo ya en la música, sentir que estás haciendo cosas por primera vez, eso es increíble. Eso para mí es gasolina y es lo que me ha... Bueno, para mí es un incentivo increíble. Ya que hablabas de la llanela, todas las canciones siguen el mismo juego sencillo del título, ¿no? Pues algo, ¿no? Un amor, un color, un incendio, un lugar, una casa o una ventana. Y esos títulos tan simples, Gorka, son, como el título del disco, ¿son una declaración de intenciones sobre tu búsqueda de la sencillez o cómo va el tema? Algo de eso hay. Hay una reivindicación de la sencillez, ¿no? Y de huir de la estridencia y de... Bueno, también te digo que fue una ocurrencia de última hora ya. Así, ¿no? En plan, estaba yo... Lo de los títulos, no, lo hombre, demás tío, no. No nos rompas la magia del disco conceptual. Te digo porque... Un disco que salió casi sin promo, sin adelanto, ¿no? Así calladito, sutil... Pues fue así, o sea, hicimos el mastering en Estados Unidos y cuando ya me enviaron las canciones ya terminadas, a la noche dije, me cago, no estaba contento con los títulos, ¿no? Y al día siguiente le escribí, le dije, el sonido de puta madre, pero vamos a cambiar todos los títulos. Todos los títulos. Y dije, eche va, y bueno, creo que le da unidad y creo que también refuerza esa idea de la sencillez, ¿no? Es muy bonito, que nos lo has dado antes de empezar el programa, una especie de libro diario de cómo ha sido la grabación y el proceso de creación de este disco. Todo lo que hay detrás de esa sencillez, que como nos explicabas es muy complejo. ¿Cómo has llegado a este sonido? ¿Cómo has llegado a este disco? ¿Cómo se encuentra uno después de 4 años de silencio? Bueno, ha sido una búsqueda en realidad, ¿no? Y creo que hay también algo de
yo siempre estoy diciendo con este disco que han sido 4 años de silencio, pero de alguna manera siento como que han sido necesarios los 25 años de Berry para llegar a esta madurez artística de decir, vale, ahora sí soy capaz de presentarme con este disco así tan crudo, ¿no? Y tan... Me muestro, creo, de una forma bastante vulnerable, frágil, hay algo ahí. Un colega me dijo, no, parece que el disco se va a caer en cualquier momento. Y me encantó porque a nivel sonido también, no es como... el juego este de la yenga, que se llama, ¿no? Que vas quitando hasta que pero que no se caiga la torre, ¿no? Sí. Es dejar la canción en la mínima expresión, pero que se aguante, ¿no? Y hay algo sólido a la vez en las canciones y creo que hemos salido vivos de este experimento. Y ha sido una búsqueda, como te digo, he estado buscando por otros derroteros musicales, de estilo, y algo me decía que no sé, yo tengo muchísimas dudas con todo y musicalmente creo que crear también es dudar y reivindico esa duda siempre. Pero hay algo ahí de intuición a la que soy fiel y la he sido fiel siempre y esta vez también me he dejado llevar y había un momento que cuando contacté ya con Jordi Matas, que ha sido figura clave, ¿no? Y Joan Pons, el productor y el coproductor del disco, ya ahí sí que vi vale, aquí hay un filón de decir, creo que estamos en la misma pantalla y vamos a una, ¿no? Con esto de la sencillez, de ir quitando, cada vez que surgía una duda, la premisa era, vamos a quitar, ¿no? Y ese ha sido el juego. Hay una frase muy bonita en la canción anterior que escuchábamos, Maitas Umbat, donde dices, cuando la vida se coloca en el centro de la duda, ahí me encontrarás, ser como las manos de un ciego. Y da esa sensación todo el disco de que estás tanteando en la oscuridad para encontrar ese brillo, esa luz. Y ya que hablabas de estilos, yo tengo que decírtelo, para mí es un disco sobre todo soul. Y si no, escucha esto. O sea, esto es Michael Jackson, chaval. Es Billie Jean a la Navarra. Es Billie Jean a la Navarra, o sea... Y hay mucho de Marvin Gaye, de Curtis Mayfield, de Stevie Wonder... O sea, es un disco muy funky, muy soul, lo que pasa es que no lo parece. Pero hay acordes clarísimos de música negra. Muchísima música negra, sí. De hecho, es un comentario que hacíamos en el estudio, ¿no? No lo llamamos soul, decíamos hip hop, ¿no? Tiene que ser más hip hop, tiene que ser más hip hop. Que haya más bombo, más caja, menos chasto, no sé qué. Y bueno, sí, jugábamos, es como ya te digo, un poco a labor de artesanía, ¿no? Y no quiero reivindicar tampoco, o sea, no es un viaje nostálgico de decir lo de antes era mejor, ni se grababa mejor cuando era analógico y estas mierdas. No, pero sí que hay esa labor de artesanía frente a, no sé, digamos, otro tipo de otra manera de hacer música que está más en boga hoy en día, ¿no? Y de consumir y de promocionarla. Claro, que contarlo, lo grabaste con un 8 pistas analógico en un viejo teatro de pueblo de 1904 perdido en un lugar de Lleida. Y hoy que hablamos de lugares de refugio, ¿por qué allí? ¿Qué encontrasteis en ese sitio que os acogió? Bueno, esto es el Teatro El Caleril, que está en Guissona, en un pueblo de Lleida, y es donde graban Jordi y Joan últimamente sus discos. Y yo ya estaba detrás de su pista porque me gustaba muchísimo cómo trabajaban con el sonido, tenían una forma de hacer distinta para mí, y siempre decía, ¿no? Joder, ¿cómo serían unas canciones mías con esta gente? Y entonces, bueno, ya fui a hablar con ellos y me dijeron, vente al estudio que te va a gustar y te va a encantar, ¿no? Y así fue. Precisamente porque no es un estudio, es un lugar y un espacio que da pie a la creatividad, a la inspiración, y es así. Porque a mí, claro, cuando íbamos a grabar, que hay muchas canciones que están grabadas en directo, incluso hasta la voz, cosas que yo jamás había hecho, y esa fragilidad está muy presente, te quiere decir que yo decía, bueno, tendremos que ensayar, ¿no? Porque no nos conocemos, lo he grabado con los productores, con Jordi y Joan, decía, tendremos que ensayar porque no hemos tocado nunca juntos. Y Jordi me dijo, no vamos a ensayar, tú enséñanos las canciones y vamos a ir al estudio directos. Hicimos un ensayo y ahí fuimos, ¿no? Entonces, que surgiera la magia allí. Eso cuando estás en un estudio, que estás pendiente de la hora, que es todo esa obsesión por controlar el sonido, que no se cuele, no sé qué, acaban siendo sitios un poco asépticos. Parece una clínica, un dentista, un sitio así, ¿no? Muy poco orgánico. Sí, muy orgánico, muy poco excitante de cara a crear algo, ¿no? Sin embargo, estos hay unos ventanales ahí, de repente cada hora suena la iglesia ahí de Guissona y se cuela y está en el disco y están los críos que están abajo, están los perros. Todo este tipo de cosas que no nos hemos obsesionado en quitar, sino que hay lluvia, es que el sonido se cuela por todos lados y a veces nos obsesionamos con eso y es verdad le quitamos alma, ¿no?
Sí, sí, y tiene mucha alma todo el disco, porque tú además te desnudas en las letras y porque hay una referencia constante a lugares, a sitios con alma, a gentes con alma. Se nota también en canciones como Lilurabat, una fascinación, que empieza con otro... Sí, muy soulero. Con otro guitarreo soulero, un acorde totalmente soul. Un tema en el que hablas, como en muchas canciones, de la naturaleza, de la búsqueda del silencio y la tranquilidad, y donde citas a Toni Morrison, y en una frase de su novela Beloved, que dice: he abandonado la espada y el escudo en la orilla del río. Pero en realidad tú has abandonado la espada y el escudo, pero sigue siendo muy combativo en las letras también. Bueno, yo creo que tenemos una función, ¿no?, como artistas, y no sé. Sí que, o sea, en realidad creo que hay algo político también y que hay una reacción. Este disco es una reacción a todo esto que vivimos, ¿no? De esta sobreexposición, de este bombardeo de imágenes y de esta supervelocidad, turbovelocidad en la que estamos inmersos, ¿no? Hay una reacción a eso y creo que se reivindica aquí el silencio, la pausa, un poco... Escucharnos. Escucharnos, en este momento de griterío. que es como la clave de la música, pero que a veces se nos olvida, ¿no? Y creo también como que hay esa reivindicación también. La pasa en el sentido de, joder, con tanto bombardeo de imagen, lo digo en la canción de Tren Bad, ¿no?, que estamos cegados por la vista. Es como si casi escucháramos los discos por la vista, ¿no? Y joder, me da bastante rabia, ¿no? Yo creo que al final hay algo de eso, de que con tanta sobreexposición y este culto al ego es como que nos acaba anestesiando, ¿no? Y si alguna función tiene hoy en día la música o el arte, creo que puede ser esa, ¿no? De poner pie en pared a ese cinismo que impera, ¿no? Y creo que algo de eso hay. Pero bueno, también hay esa búsqueda como letrista. Hay canciones que me he quedado más a gusto y otras que todavía creo que tengo que aprender mucho, porque yo vengo de otro lugar en el que era muchísimo más explícito y más obvio a veces también, y creo que con el tiempo, bueno, quiero indagar más en eso, ¿no? Pero creo que tenemos ahí una función y que es importante que estemos ahí, ¿no? Mientras el mundo se derrumba, ¿no? Sí, quiero felicitarte porque consigues expresar a veces el mismo malestar y la misma rabia, no desde el grito, sino del susurro. Así que Gorka Urbizu, que ricasco. Gracias, y esa era la idea un poco. Sorionak. Luego volvemos contigo para que dejes entornada la puerta de la Casa Refugio. Genial, muchas gracias. Una buena ciudad refugio no solo acoge y ofrece una casa digna, también visibiliza y da espacio a los colectivos más olvidados para que habiten, disfrutan y vivan el barrio. Esto que suena es Jaguar Mayu, un tema que acaban de lanzar Agnu, Nel Aquino y Gat Yola y que conciben como, atención, una revolución electroandina futurista cumbia sicuri. Supera eso. ¿Cuánto tiempo diste? ¿Cuántas noches raras? Si sientes que estás triste, díselo a la cara. Temazo. Ya no sonríes igual. Bueno, así nos ayuda a definirlo nuestra siguiente invitada. Que es Alison Vila, arquitecta por la Universidad Europea de Madrid, especializada en relaciones entre sociedad, cultura y ciudad, con un enfoque en la migración latinoamericana. Y a través de su trabajo reivindica su origen, como refleja su proyecto El Cerrito, una infraestructura festivo-cultural andina en Madrid. Alison, bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Oye, dices que tienes conflictos con la palabra arquitecta. ¿Por qué? Sí, totalmente. Es que creo que, creo que todos deberíamos como cuestionarlos esa profesión a la que hemos estudiado y a la que nos dedicamos, ¿no? En mi caso, arquitectura es una profesión que ha estado siempre gobernada por cierto tipo de personas y atraviesa un conjunto de realidades con las que yo todavía no me siento muy identificada. Al final, ¿para quién se construye? ¿Quién está construyendo? ¿Quiénes son las referencias a las que se nos enseña desde la educación, a las que hay que mirar, ¿no? Y un conjunto de cosas que yo no me siento todavía cómoda con la palabra arquitecta, pero bueno, creo que hay que ocupar espacio y ocupar lugar para decir, oye, pues la reconstruyo y veo qué significa. ¿Cómo se deconstruye y reconstruye lo construido? Exacto, entonces ahí estamos en esa labor y para eso pues el Cerrito o estas arquitecturas que he diseñado nunca solas, siempre en colaboración y estableciendo sinergias con las comunidades, en mi caso Madrid,
pues para poder diseñar para nosotros, para espacios para recibir también canciones como Jaguar Mayu, que estábamos escuchando, y todo eso. No sé. Claro, porque tú naciste en Madrid, pero procedes de una familia peruana que emigró hace 30 años a España. ¿De qué forma las costumbres, las imágenes, los sonidos de tu cultura influyeron en la forma en la que hoy proyectan las ciudades? Influye en todo. Creo que al final de donde venimos y cómo nos criamos hace que podamos proyectar de una manera o de otra en todo. Entonces, yo vengo de dos padres, bueno, mi papá y mamá peruanos, y yo soy lo que sería como la segunda generación de migrantes, ¿no? Como esas personas que no tenemos como ni territorio ni aquí ni allí, no somos de ningún lugar y nos encontramos como en ese limbo. Entonces, yo en la búsqueda de mi identidad y como en esa intentar descubrir cuál es mi limbo, intento ver qué espacios de disfrute, qué espacios donde me siento yo protagonista, porque se escuchan mis músicas, mis ritmos, mis colores, mis olores, o lo que mis padres han traído con la cultura, ¿no? Y es eso lo que me hace poder diseñar y construir hacia esos lugares, porque es donde yo los he disfrutado y donde quiero reivindicar que se sigan haciendo, ¿no? Y que no queden apartados como suele pasar en la mayoría de las ciudades. Pero para que yo me haga una idea, ¿eso cómo se materializa? Todas estas ideas, identidades, colores, olores, sonidos, ¿cómo se materializa en tu trabajo? Pues se materializan, no sé cómo decirte, pues llevando los textiles que se llevan en nuestros vestuarios, teniendo como todas las formas de acercarse al terreno, a la naturaleza, de técnicas ancestrales o de formas que vienen directamente de allá, de Abya Yala, y como intentando integrar a la comunidad para poder diseñar junto con todos y poder hacer estos diseños a cabo, ¿no? Y digamos que así, diría así. Vale, bien. Hay muchas herramientas y muchas maneras de poner en valor la diversidad y los distintos orígenes de un barrio. Por suerte, para no perdernos, tenemos a la mejor guía que nos podía tocar en esta ciudad refugio. Corazón de María es uno de los puntos más grandes del barrio San Francisco porque es un poco donde los primeros migrantes, al llegar al barrio, donde empiezan a moverse. ¿Por qué? Porque todas las lonjas que veis alrededor, obviamente obviando los pisos... Esther Sagua es periodista, presentadora, locutora, DJ y guía de Diversitours. Poco me parece. Poco me parece. Una propuesta de rutas turísticas lideradas por las vecinas de San Francisco, de Zabala y de Bilbao la Vieja, 3 barrios de la ciudad marcados por una historia de migraciones y de convivencia intercultural. Esther, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Ha faltado más cosas. A ver, ¿qué más cosas, por favor? ¿Ah, sí? Sí, pero... ¿Que nos hemos olvidado? Nada, no quiero molestar. No seas modesta, mujer. No quiero molestar. No quiero sorprenderos tanto. Oye, ¿en qué consiste Diversitour? ¿Qué tienen en común esos 3 barrios para que tuviera sentido hacerlo allí? Bueno, pues Diversitours nace de la asociación COP-SF74, que es un espacio de emprendimiento a la africana. Entonces nace en el barrio San Francisco, que es como el barrio más multicultural de Bilbao. Tenemos como unas 58 nacionalidades, todos conviviendo. Wow. Y... Es que el otro día, perdón, nos preguntamos, ¿es posible 58 nacionalidades? Es posible. Es posible, no estamos equivocados. No estamos, yo vivo ahí, así que es posible, vale, te lo puedo asegurar. Y nace un poco pues, para quitar un poco ese miedo que tiene la gente del barrio al haber tantas nacionalidades y tantas personas distintas. Pues hay gente que le tiene un poco de miedo, un poco de rechazo y no se atreve como a cruzar, a pasar. Entonces, con estos tours que hacemos nosotros, pues llevamos tanto a colegios o terceras personas que se monten un grupo y damos un paseo por el barrio y que ellos mismos vean cómo es la vida del barrio, que no sea lo que te han contado, lo que he visto en la tele, no, ven tú conmigo, ve el barrio y luego dime si te ha pasado algo o no, o cuál es tu opinión de ahí en adelante. Claro, y en esos tours, ¿qué se cuenta? ¿Cómo se refleja la multiculturalidad en la arquitectura? ¿Cómo se organiza un barrio en torno a las personas migrantes? Bueno, pues intentamos primero, o sea, dividimos el tour contando las diferentes migraciones, porque, como habéis dicho, pues muchas personas se piensan que las personas migrantes llegan ahora, pero vienen desde antes. Claro. Y, de hecho, cuando empezamos a decir que los mineros, que igual tenéis abuelos de Galicia, tal, pues, por ejemplo, los más pequeños empiezan a decir, ostras, pues mi abuelo vino, tal. Entonces, ellos mismos se dan cuenta de que ellos también vienen, son hijos de migrantes. Y también paramos por los comercios de los migrantes, que siempre nos agradecen. Entonces, pues hay una parada, por ejemplo, que es en un restaurante árabe, que se llama el restaurante Yeye Sada, y prueban ahí dulces marroquíes, el té marroquí, y luego hay gente que me dice, oye, ¿dónde estaba el restaurante que quiero volver? Claro. Y hay gente que a la tarde ha vuelto y ha vuelto a ir a consumir, y que luego los propios comerciantes nos agradecen
que hagamos este tipo de tours y que pues demos un poco de visibilidad. Y no solo eso, sino también hay una parada que es en la mezquita del barrio. Hay muchos chavales pequeños que no saben ni qué es una mezquita. O sea, y me dicen, ¿y eso qué es? Entonces nosotros damos la oportunidad de entrar, ellos son los que nos abren la puerta y nosotros damos la explicación, o incluso a veces ellos son los que, pues mira, hay chavales que preguntan, ¿cómo se reza? Y el imán de la mezquita, que el imán sería como el cura, él es el que enseña, pues mira, se reza así y tal. No intentamos convertir a nadie, simplemente conocer, por si acaso, ¿no? Porque hay gente, podéis acercaros sin miedo. Hay gente que se ha preocupado, yo no, tranquilo, nadie va a convertir a nadie, es conocer, no pasa nada. Claro, que solo conocer es quitar barreras, quiero decir, solo presentar lo que pasa aquí, ya te atreves a entrar, a cruzar la plaza. Eso es, entonces pues cuando de repente ves a muchos musulmanes que entran, tú ya sabes, ah, mira, pues es hora de rezar, y ya no empiezas igual a pensar cosas malas que no eso es, ¿qué hacen ahí tanta gente? Rezar. Bueno, ahí el euskera tiene que estar mutando ahí dentro, ¿eh? El euskera que tiene que estar mutando. En ese barrio, claro. El euskera, eso ya es un euskera, español, marroquí, árabe, o sea, es un mix completo. Bueno, cuando hablamos de arquitecturas migrantes no solo nos referimos a las casas de acogida, a los centros de apoyo y orientación, también a crear lugares de encuentro, como decía antes Alison, y en esos lugares de encuentro la fiesta es fundamental. Correcto. ¿De qué manera en vuestros trabajos se manifiesta la fiesta como lugar de acogida de las personas en tránsito o en movimiento? Buah. Pues, por ejemplo, es que en el barrio San Francisco parece que es fiesta todos los días. Porque en verdad siempre hay algo. De repente ves a, por ejemplo, las personas africanas con vestidos súper coloridos, sabes que hay una fiesta. Y tú te puedes acercar a mirar y aunque no sea el cumpleaños de nadie, tú puedes decir, no, pasa, te van a invitar. Igual es el cumpleaños de un niño que acaba de nacer, ¿eh? Te van a invitar a entrar. Entra, come, prueba, etc. Y, por ejemplo, una de las fiestas más importantes del barrio San Francisco es la fiesta de arroces del mundo. Al haber tantas nacionalidades, claro. El arroz, pues que cada uno lo cocina, uno con ketchup, otro con salchichas, otro con tal, pues es una competición de arroz, pero más que una competición es venir y compartir. Y ese día tú pruebas pues arroz de Perú, arroz de Senegal, arroz de Venezuela, arroz de Marruecos. Luego hay una entrega de premios, pero bueno, ya ves tú. Ya. Yo voy a ir a comer y luego también los eventos que se hacen ahí. De repente ves que la comunidad gitana pues saca a los niños y se ponen a bailar. Luego también entre todas las asociaciones que tenemos, pues los más pequeños también realizan pequeños eventos. Entonces es el mejor día, pero luego también es un momento en el que la gente que no se atreve a pasar al barrio da una oportunidad y se atreve a cruzar. Luego se van, pero han venido. ¿Y el cerrito, que tiene que ver mucho con todo lo festivo, con todo lo que estamos hablando? La fiesta es una forma más de hacer ciudad, claramente. Es una oportunidad de convivencia, que creo que es ahí donde se pueden como establecer como muchos, quitar miedos, quitar formas de que la gente no pase a ciertos lugares. Y con la música y con todo lo que se genera ahí se establecen lazos muy importantes para seguir creando comunidad y poder ocupar y reivindicar también las luchas desde estos lugares como más sanadores, ¿no? Tanto como de conflicto que muchas veces responde como las ciudades de esa dureza que son otros lugares, ¿no? La fiesta muchas veces es blandita, es festiva, es más corporal, donde, ¿no?, se establecen otros diálogos y otras formas de habitar. Sí, o sea que en el cerrito la fiesta es lo más importante. Claro, es que con fiesta o sin ella vemos que los migrantes toman las calles, las plazas, los barrios, pero muchas veces también porque son los únicos espacios en los que el sistema les permite estar, por muchos motivos, y uno de ellos es el dinero. ¿Qué nuevas realidades urbanas se generan gracias a ello? Incluso realidades que aquí ya no tenemos y que podemos volver a ellas, porque antes quizás las teníamos. Claro, o sea, al final muchas de esas actividades quedan desplazadas. En el caso hablo desde Madrid porque es de donde yo habito, un montón de estas actividades que se traen y forman parte de la cultura y de la nostalgia de las ciudades de origen, pues como quedan desplazadas, apartadas a lugares residuales. En el caso de los ritmos, desplazarlos a polígonos industriales abandonados, donde tienes que llegar porque no te dan licencias, porque todo el tema del caso de los papeles que no te permite tener estos lugares donde poder disfrutar. Entonces, sí, no sé muy bien qué me has preguntado, pero bueno, no, que cómo transforman la ciudad. Sí, cómo resignifican, ¿no?, los espacios públicos, esa toma de la calle. De que la gente esté tanto en la calle, que es algo además que viene más de culturas que vienen de fuera que las que habitan en el Estado español, donde muchas veces se ha perdido en lo urbano esa vida de pueblo que sí mantiene lo rural.
Claro, al final también viene de no poder permitirse estas cosas dentro de las casas o que las casas no respondan a las cantidades de familias o de formas de hacer que hay. Entonces tienes que irte a la calle porque es el único lugar donde puedes estar, ¿no? O sea, las viviendas tampoco muchas veces responden en verano, ¿no? Es que no hay aire acondicionado, no hay otra situación. Entonces te bajas a la calle, a los árboles, a poder ponerte tu música, te bajas tu arroz chaufa, tu pan con chicharrón o lo que sea y te lo comes ahí con tu familia en un parque, ¿no? Porque no hay, es que no está respondiendo los lugares cerrados a estas Bueno, pero actividades. también es un paso adelante reapropiarse del espacio público del que muchas veces hemos sido expulsados y expulsadas. El hecho de que haya esa diversidad cultural, ¿cómo ha transformado el barrio? Esther. Pues la verdad, a mi parecer es muchísimo más, yo lo veo como muchísimo más abierto que antes. O sea, parece que en el barrio San Francisco a veces como solo hay cosas malas, solo hay cosas malas. Porque tiene mala fama de delincuencia. Sí, eso es. Tiene mala fama de delincuencia, peligro. eso es. Desde los 80, desde que entró la droga y tal, pues se ha ido quedando. Y también pues hay muchas personas que no tienen documentación, no tienen para dónde se van a quedar, en la calle, qué van a hacer, delinquir. Entonces ya es como todo un círculo que sigue y sigue y sigue y se ha quedado en el barrio San Francisco. Pero eso no quita que haya muchas personas migrantes que, por ejemplo, están emprendiendo, tienen ahí sus negocios y tú en cuanto llegas ahí y ves verdaderamente lo que hace la gente, las carnicerías, las tiendas y sobre todo el trato que tenemos entre nosotros, para mí es como, es que yo me siento segura en mi barrio. Y hay gente que va a decir, ya, normal, es tu barrio. Yo, ¿le has dado una oportunidad? ¿A que no? ¿Le habéis dado una oportunidad? Pues ya sabéis. Yo quiero, antes de despedirnos, dedicaros esta canción con la que va a cerrar Gorka, al que voy a pedirle que se suba al escenario, porque además creo que va a ser un estreno muy especial y es una canción mundial, es un estreno mundial y es una canción dedicada a una persona migrante con una historia muy dura que nosotros contamos en el programa. Se publicó un libro que en castellano se llama Hermanito y después se ha hecho, creo, una obra de teatro. Sí, o sea, me preguntaron qué canciones iba a tocar, que es algo que odio porque es como cuando te piden el postre en un menú antes de comer, ¿no? No sé qué me va a apetecer. Entonces solté ahí 3 canciones, pero he visto un poco la temática, he pensado que esta canción se va a estrenar la semana que viene. Estreno mundial aquí. Sí, sí, estreno mundial, total. La ¿no? terminal. Como dices, es bueno, el libro de Amech Arzayus y Ibrahim Abalde, Miñán, en el original, en castellano creo que se tradujo como Hermanito, y ahora Arte Drama bueno, ha preparado una obra de teatro sobre la historia, ¿no? que es muy dura y bueno, yo he hecho una canción como para ayudar a esta obra de teatro que se estrena hoy en Luso y la semana que viene aquí en La Riaga el 25 y luego ya hará su camino. A ver qué tal va, ¿eh? Dale, dale. Nun zaude mina ez ginen ontan geratu Nun zaude mina alduzunean erantzun Magaldetu duzutaz Tanik ez dakit zer esan Nun zaude minan Argirik ikusi alduzu Latitude hoietan Alduzunean erantzun Ama galdetu duzutaz Tanik ez dakit zer esan Benetan ez dakit zer esan
etorkizuna mina. Etzen denontzat asmatu badakigu hitz batzuk ala dira. Eskutan lertzen zaizkigu Europaz ari dira. Tanik ez dakit zer esan, nik ez dakit zer esan. Nun gaude mina, nun gaude mina. Gora! Estreno mundial. Eskerrik asko. Gorka, Esther, Alison, eskerrik asko. Muchas gracias, guapa. Gorka Urbizu, gracias por ponerle banda sonora a esta ciudad y a este programa Refugio. Gracias, Urban Bad, por cobijarnos un año más y ayudarnos a pensar en otras ciudades posibles. Y gracias a la Terminal por abrirnos sus puertas y acogernos como una familia. Y gracias a vosotras. Eskerrik asko. Bilbo, por hoy nada más. Como dice la canción que cierra el disco de Gorka, besterik ez. No necesitamos nada más que teneros como refugio. No necesitamos nada más que ser refugio para quienes nos necesitáis. No necesitamos nada más ni nada menos que ciudades, personas y países que acojan. El equipo de Carne Cruda hoy ha acogido en su familia a Alberto de la Hoz en la técnica del sonido. Y este hermoso público ha acogido, aparte del equipo de Carne Cruda, Irene Valiente, Marta González, Celtia Tabeallo, Violeta Muñoz y Javier Gallego Crudo. Seamos ejemplo de una Europa refugio frente a esa Europa fortaleza. Salud, República. Y que la radio... ¡Qué ricasco!